En la segunda parte vamos a hablar un poco de los problemas, parte de lo que contó Hugo recién, sobre los ataques que recibimos los periodistas constantemente cuando no solo hacemos nuestro trabajo diario, sino que obviamente cuando investigamos. Andrés D'Alessandro es el director ejecutivo de FOPEA y que tiene relevamiento y un trabajo constante en todo lo que tiene que ver con ataques a la prensa. Él le va a explicar un poco cómo funciona esto. Mientras esperamos a Nico. Es la segunda banda soporte. Soy un solista que viene a hacer un par de temas en el medio antes que venga el artista de fondo. Bueno, lamentablemente para algunos de mis amigos que están acá en el sector derecho de la sala, me van a tener que escuchar de nuevo, porque estuve hace muy pocos días con ellos en el turno mañana, hablándoles de FOPEA. Pero bueno, va a ser mucho más breve y, como decía, en formato introductorio a la presencia de otro colega, Nico Viñaski, también socio de FOPEA, como Hernán, como Hugo y como Jessica. Todos son socios de FOPEA, por suerte. Bueno, ¿por qué FOPEA y por qué de alguna manera también estamos interesados en el desarrollo del periodismo de investigación? FOPEA es una asociación profesional de periodistas nacida hace 10 años, a fines del año 2002. No somos un gremio, no somos un sindicato, digamos, como tradicionalmente existen ese tipo de organizaciones de periodistas o de otro tipo de trabajadores o profesionales en el país, sino que somos una asociación profesional, o pretendemos, digamos, representar al colectivo de periodistas desde ese lugar, desde el profesionalismo. Esto tiene que ver con en gran medida con la falta de una colegiación de los periodistas, del periodismo. Ustedes saben que el periodismo es una de las pocas profesiones que no tiene colegiación, en gran medida porque así lo entiende la ley. La ley y la jurisprudencia. En el año 85, repito lo que decía el otro día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dictó una respuesta a una opinión consultiva de Costa Rica, que es uno de los países miembros de la OEA, respecto de si era válida o no la colegiatura de periodistas, y la Corte Interamericana dijo que no, porque violaba otro principio que es la libertad de expresión. Es decir, a nadie se le puede exigir un título para hablar en un micrófono, para escribir en un medio de comunicación. Esa imposibilidad de tener una colegiatura, como tienen los abogados, como tienen los médicos, los ingenieros, los contadores, etc., abre la puerta precisamente a que cualquier persona, ¿sí?, haga uso de la libertad de expresión en el buen sentido. Pero al mismo tiempo, eso tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser periodista. Lo que decimos nosotros, lo que tratamos de proponer a la comunidad periodística es que, si bien cualquiera puede ser periodista, y no es obligatorio pasar por la universidad, lo digo ahora que no está la directora de la carrera, sí es importante tener estándares profesionales. Y ahí es cuando aparece FOPEA en el año 2002 a proponer una serie de estándares profesionales de ética periodística. ¿Me querías preguntar algo? Sí. Ahora voy. De ética periodística como una especie de horizonte profesional para que los colegas argentinos tengan ese marco de referencia. Les decía, ética periodística. Después FOPEA trabaja, otro de los focos de trabajo de FOPEA tiene que ver con la capacitación de periodistas. Ahí está, esta es la página de FOPEA, que pertenece al menos 0.1 de internet, es decir, la web -1. Estamos renovando la página dentro de poco, pero bueno, ahí pueden tener un pantallazo de las actividades que hacemos, y una de esas actividades tiene que ver con la capacitación, con la formación no académica de los periodistas. Recién Hugo hablaba, digamos, de las herramientas, de las habilidades que tienen que tener los periodistas de investigación. Muchas de esas habilidades no las van a encontrar en las universidades, las van a encontrar en el trabajo cotidiano y en el contacto con otros colegas. Él hablaba del Consorcio Internacional de Periodistas y de alguna manera también mostraba cómo, si bien el periodismo de investigación es un esfuerzo colectivo, también un esfuerzo individual, una persistencia individual, también forma parte de un trabajo colectivo, de una redacción que está atrás, tirándole datos, abriéndole puertas, etc. Y la tercera de las áreas de trabajo de FOPEA tiene que ver con la defensa y la protección de la libertad de expresión. Hubo una pregunta hace un rato a Hugo respecto de las amenazas o de las presiones, digamos.
Para muchos periodistas esto forma parte de la cotidianidad de su tarea. No quiere decir que esté bien, pero quiere decir que los periodistas estamos expuestos permanentemente a recibir este tipo de amenazas y de presiones, denuncias judiciales, hostigamiento judicial, cartas documento que nos llegan y nos dicen que nos van a hacer un juicio por 1 millón de pesos, como le pasa a un periodista en Entre Ríos, Daniel Enz. Presiones a los anunciantes, ¿sí?, para que dejen de publicar avisos en el diario o en el medio de comunicación en el que trabajamos por una investigación. En fin, son innumerable cantidad de formas de presionar que tienen los distintos actores, factores de poder que usan la justicia o usan a la policía muchas veces, o también, como pasó en el famoso caso Yabrán, a sectores marginales dentro de la policía y bandas delincuentes que en ese caso fueron los encargados, entre comillas, de asesinar a José Luis Cabezas. Esto estoy hablando del año 97. El otro día preguntaba por la edad de los chicos, a veces me encuentro con estudiantes que nacieron en esa época. Nosotros tenemos un registro de todos los ataques a la libertad de expresión que recibimos e investigamos y verificamos, ¿sí? No cualquier persona que denuncie un ataque a la libertad de expresión va a aparecer en nuestros informes. Tiene que haber una verificación de cada uno de esos hechos. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, tomando contacto con el denunciante, tratando de tomar contacto con el agresor. Muchas veces hay una agresión donde el periodista puede identificar al agresor. Bueno, tratamos de tomar contacto con esa persona, o con, si es un policía, con la jefatura, con la dirección de la policía, para pedir explicaciones. Si es una denuncia anónima, obviamente no podemos dar con esa persona, pero sí tratamos de investigar, o averiguar qué estaba investigando ese periodista o qué denuncia había hecho los días anteriores para recibir esa amenaza, o si la amenaza ponemos en el informe que podría llegar a tener que ver con ese material de investigación, y de alguna manera eso genera cierto paraguas de protección para el periodista. Nosotros lo que hemos visto muchas veces es que si hay una amenaza con nombre y apellido, esa también es la mejor estrategia de defensa para el periodista. Porque si públicamente alguien te amenaza, y esto ha pasado, en todo el país pasa permanentemente, es muy probable que después, por ese paraguas que nosotros tratamos de establecer alrededor del periodista, no le pase nada, por lo menos con esa persona. Es decir, el hecho de que la comunidad periodística y la sociedad, en menor medida, a veces pasa con los nombres más conocidos, se solidarice y el caso tenga repercusión, es un paraguas de protección para el periodista. Esa es un poco la función y la tarea que nosotros tratamos de hacer en todo el país. Otra forma que tenemos de verificar la denuncia es que el periodista concurra a la sede judicial, a la policía, haga la denuncia, ¿sí?, y tenga un documento que certifique que hizo la denuncia en la policía. Porque muchas veces nos ha pasado que nos llegan algunos casos medio vidriosos, medio oscuros, y que parece que es un ataque a la libertad de expresión, pero resulta que le quemaron el auto a un tipo y fue el ex marido de su novia actual, o de su pareja actual. O sea, no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Bueno, el tipo es un periodista, le pasó como ser humano, no como periodista. Entonces, bueno, tratamos de discernir justamente, y la denuncia policial de alguna manera nos da algún tipo de elemento de realidad. El año pasado, 2012, fue uno de los años más graves en materia de ataques a la libertad de expresión en Argentina. Estamos hablando estrictamente de lo que se denominan ataques directos, ¿sí? Agresiones, amenazas, hostigamiento judicial, censura, episodios de censura, episodios de, por ejemplo, que no invitan a un periodista a cubrir una conferencia de prensa. Es decir, se organiza una conferencia de prensa y no le avisan al periodista, no le invitan, ¿sí? Ese tipo de situaciones tienen que ver con las limitaciones a la libertad de expresión, porque eso termina complicando a un periodista para ejercer su tarea. El año pasado, les decía, fue uno de los peores años, por lo menos desde que FOPEA hace este reglamento, que es del año 2008. Lo vamos a comparar, por supuesto, con lo que pasaba en la dictadura, y también no podemos comparar, porque no tenemos información, lo que pasaba durante la década del 80 y la década del 90 durante la democracia. Hay algunos registros, algunos indicios
estaba la Asociación Periodistas en la década del 90, que hacía este mismo registro, pero nosotros no podemos comparar porque la metodología era distinta, la metodología de trabajo era distinta. Desde el año 2008, cuando nosotros empezamos a registrar los ataques a la libertad de expresión, los ataques directos, el año pasado fue el año donde mayor cantidad de ataques hubo. Y en muchos de estos casos, no sé si en muchos, perdón, pero en varios de estos casos se relacionan con periodistas que están investigando al poder. Y no solamente al poder político, sino también al poder económico y a los distintos factores de poder que hay en las provincias. ¿Sí? Ahí está llegando la banda de fondo. Así que voy a ir cerrando un poco con esto, así después lo dejo con Nico. Pero si ustedes pueden ver, acá tenemos la estadística en este cuadro de los últimos 4 o 5 años. Cuando abra... Hola, Nico. Acá pueden ver las estadísticas de los últimos años en el registro que hace FOPEA en todo el país y ven que en el año 2012 tuvimos un incremento respecto al 2011 de un 41% y que es el año con mayor cantidad de ataques. Cuando ustedes revisen en la página monitoreolde.com, cuando ustedes revisen todo el informe van a ver que todos estos ataques está el relato de cada uno de los casos y que la mayor parte de los casos no tiene directamente que ver con el poder a nivel nacional. Quiero decir, hay casos que las provincias más complicadas, según estos reglamentos, son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de Misiones. Es decir, no necesariamente en esos lugares gobierna el oficialismo a nivel nacional. Lo que sí es preocupante, por lo menos para FOPEA, es que desde las mayores instancias, en este caso del gobierno nacional, no ha habido ningún tipo de manifestación o de preocupación respecto de estos indicadores. ¿Sí? Sí ha habido algunos otros factores de poder, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados nos invitó recientemente a exponer estos datos y estos resultados y a contar desde nuestro punto de vista qué es lo que pasa en la Argentina con este tema en materia de libertad de expresión. Y una última aclaración, y ahora sí los dejo con Nico, esto es uno de los indicadores en materia de libertad de expresión, como yo decía antes, respecto de los ataques directos a los periodistas. Si nos ponemos a hurgar y analizar qué pasa con otros aspectos de la libertad de expresión, vamos a encontrar que en Argentina hay problemas también muy graves en otro sentido, problemas estructurales que son difíciles de medir en este tipo de reglamentos. Y tiro los títulos, y ya sí lo dejo a Nico, algunos de ellos se relacionan con, de alguna manera con lo que hace Nico o con el contexto en el cual se realizan las investigaciones que hace Viñaski. Tiene que ver con la publicidad oficial, con la influencia que tiene la pauta oficial a nivel nacional y en muchas provincias. No hay leyes que obliguen a los estados a otorgar con determinado criterio la pauta publicitaria oficial, es decir, que queda bajo la discrecionalidad del poder poner la publicidad o quitarla, premiar o castigar a los periodistas y a los medios, y esto muchas veces se relaciona también con el periodismo de investigación. Y otro de los problemas estructurales, que también se relaciona con el periodismo de investigación, es la falta de una ley de acceso a la información a nivel nacional. Hay un decreto de ley del año 2003 que rige solamente para el Poder Ejecutivo, que no abarca al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, y que en gran medida dificulta la tarea de los periodistas, el hecho de que no existe una ley, porque, por un lado, lo que existe no sirve para todos los poderes del Estado, y al haber un decreto no tiene la fuerza y la potencia que tiene una ley, y muchas veces los pedidos de información son rechazados o son ninguneados por los funcionarios del Poder Ejecutivo, y Nico puede contar varios episodios de cómo sucede esto permanentemente. Así que bueno, lo mío era simplemente un aporte en este sentido, y ahora sí los dejo con Nico, así que no acepto preguntas.